saludo afectuoso, con todo respeto. Deseo que se encuentren bien y que a partir del lunes que empiecen las clases, ustedes cosechen muchos éxitos en las asignaturas que conforman el pensum de este semestre. El día de hoy vamos a tratar un tema relativamente breve para no agobiarlos. Parto, como de costumbre, de una reminiscencia, la evocación de la clase anterior. Hablamos en la clase precedente del domicilio y, como de costumbre, hablamos de la etimología del vocablo, ¿verdad? Señalamos que, al igual que la mayor parte de instituciones que conforman la enciclopedia jurídica en el ámbito civil, proceden del latín. Y dijimos que la palabra domicilio procede de domicilium, que a su vez procede de la voz domus, que significaba casa. Y les expliqué que, en efecto, en aquella lejana época, me refiero a la del derecho romano clásico, la casa era el domicilio. Pero en la actualidad ya no debemos incurrir en ese error, en esa falencia. Porque el domicilio, señalamos, es un ámbito muy extenso que se caracteriza porque la persona individual o jurídica realiza sus conductas jurídicas dentro de ese ámbito extenso, precisamente ejercitando derechos y cumpliendo obligaciones. Dijimos que para integrar el concepto de domicilio es menester reunir tres elementos. En primer lugar, el elemento territorial. Recuérdense que lo acabo de señalar, pero lo expusimos el martes, que es indefectible que haya un territorio para que exista domicilio. Al margen de ello hay un elemento psicológico o anímico que se refiere al deseo, a la pretensión de una persona de permanecer indefinidamente dentro de ese ámbito geográfico. Y finalmente señalamos que hay un elemento cronológico, puesto que dijimos que el ánimo pues no puede evidenciarse de una manera material, ¿verdad? Sino que es menester inferirlo mediante ciertas conductas. Y cuando esa persona de la que se trate permanece un año en un lugar, se presume que tiene la pretensión de permanecer ahí indefinidamente. Señalamos que esos que esos elementos están recogidos en los artículos 32 y 33, hasta pedimos que se hiciera un subrayado en la palabra lugar y ánimo y en las palabras un año, ¿verdad? Luego hablamos de las clases de domicilio, del real o voluntario, del legal, que está regulado en los artículos 36 y 37. Hablamos del domicilio selectivo o contractual, del domicilio múltiple o alternativo y del domicilio de la persona que no tiene residencia. Y yo le señalé que, de manera peyorativa, la doctrina señala que ese es el domicilio del vagabundo. También hablamos del domicilio de la persona jurídica, lo olvidaba. Y finalmente señalamos que hay otro tipo de domicilio que no está regulado en el Código Civil, pero que está reconocido en el artículo 15 del Código Tributario, que es el domicilio fiscal. Y finalmente establecimos la diferencia entre domicilio, vecindad y residencia. Dijimos que si pretendíamos asumir una concepción rigurosa de lo que es el domicilio, pues tendríamos que consultar el diccionario de la Real Academia, tal y como lo señala la ley del organismo judicial, y evidenciaríamos que la palabra lugar, que es la que se emplea en el artículo 32, se refiere a una villa o a una aldea. Pero, de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil, que es el decreto ley 107, el ámbito del domicilio
es el departamento. Y de conformidad con el artículo 41, la vecindad es el municipio y la residencia o morada es la casa que habitamos. Precisamente les hablé también de una modificación que surgió de las reformas a la ley electoral, que es la que se refiere a la residencia electoral, que es aquel ámbito en donde una persona debe permanecer 6 meses para poder sufragar en ese sitio. Y justamente allí nos quedamos. Y les voy a presentar seguidamente el temario de esta noche, que es el siguiente. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, gracias. Fíjense que el día de hoy vamos a tratar un tema relativamente breve, muy breve y muy puntual, que es el relativo a la ausencia y la muerte presunta. Y en el numeral 1 nos referimos a la significación de la palabra ausencia. Fíjense que de conformidad con ese diccionario que yo cito allí, que es el diccionario de la lengua española de Verón Editores, no sé si lo ven, aquí lo tengo en la mano. Aquí se señala, por ejemplo, cuando se refiere al significado de la palabra ausencia, que es el tiempo en que una persona está ausente. Ausencia es la acción y efecto de ausentarse. Pero el ausente, que es el sujeto de la institución que estamos estudiando, dice este documento que es la persona que se encuentra alejada de su domicilio. Es la condición de la persona que no está en su domicilio. Y en efecto, ese es el significado que desde el punto de vista del derecho civil sustantivo vamos a utilizar para explicar la figura de la ausencia y de la muerte presunta. Yo les pregunto en este momento, para quien quiera contestarme, ¿ustedes recuerdan qué fueron las cruzadas? Yo, licenciado, recuerdo Por que favor. fueron las guerras que estuvo entre los moros y los europeos por la recuperación de la Tierra Santa. Sí, así es, así es. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Con Daniel, licenciado. Daniel. Me da mucho gusto saludarlo. Gracias. Fíjense, en efecto, eso fueron las cruzadas. Hay un ámbito geográfico que está situado en el Asia Próxima, en el Oriente Próximo, en donde se presume que vivió Jesús, ¿verdad? Nació, vivió y ahí fue sacrificado, ¿verdad? Y que allí está su tumba, ¿verdad? Entonces, ese era un lugar de peregrinación, un lugar en donde los cristianos europeos iban a patentizar su fe. Pero en un momento dado, como nos ha señalado Daniel, los turcos seljúcidas invadieron el lugar e impidieron que los europeos se hicieran presentes en lo que se le denomina Santo Sepulcro. Y eso generó una conmoción en Europa. Se iniciaron empresas bélicas militares para recuperar el Santo Sepulcro. Hay una serie de empresas que se les denominaron cruzadas, ¿verdad? Ustedes van a estudiar particularmente la tercera cruzada en derecho constitucional, porque tiene mucho que ver con el surgimiento de la Carta Magna, ¿verdad? Pero ese es tema de esa clase, si tenemos tiempo lo abordaremos acá. Pero volvamos al hecho de las cruzadas, ¿verdad? Fíjense que hubo, por ejemplo, la tercera cruzada de la que les estoy hablando, hubo una convocatoria para los monarcas europeos por parte
Ricardo Corazón de León, que era el monarca de Inglaterra, ¿verdad? Entonces ahí se adicionó Felipe Augusto, que era el rey de Francia, y Federico Barbarroja, que era un noble alemán. Se integró un ejército que viajó a recuperar el Santo Sepulcro de Jesús, pero al margen de los soldados que habían sido convocados y organizados para ir a recuperar el Santo Sepulcro, también hubo una cruzada popular, es decir, las personas que no tenían participación militar se organizaron y se fueron a pie, imagínense ustedes, hasta donde está Jerusalén, ¿verdad? Y se fueron bordeando todo el Mediterráneo, ¿verdad? Hasta llegar, ¿verdad? Atravesaron el Mar Negro, el Mar Caspio, y llegaron como en 2 años que se fueron caminando. Los soldados atravesaron el Mediterráneo, se fueron en barco, ¿verdad? Y tal vez la infantería fue la que caminó un trecho más o menos largo. Pero ¿qué es lo que yo pretendo explicar con esto? La gente se fue a combatir a los turcos seljúcidas. En ese lapso, como no habían teléfonos celulares o teléfonos, ¿verdad? Ni siquiera habían mecanismos de los que se conocieron posteriormente para comunicarse, como el telégrafo. La familia no sabía qué había pasado con estas personas, porque los combates duraban años, ¿verdad? Entonces no se sabían si estaban muertos o si estaban presos, ¿verdad? Porque los capturaban. Entonces la familia que se quedaba en las localidades europeas, por ejemplo, las señoras no sabían si ya eran viudas y los hijos no sabían si ya eran huérfanos. Precisamente para resolver ese problema fue que se creó la figura de la ausencia. La figura de la ausencia establecía cierto lapso y si no había noticias de esa persona se le consideraba muerta. Ese es el origen de la regulación de la ausencia, las cruzadas, que repito, fueron empresas militares religiosas que tenían la pretensión de recuperar el sepulcro de Jesús que había caído en manos de los turcos seljúcidas. O de los moros, como dijo Daniel, porque así les decían también, pero fueron los turcos seljúcidas. Fíjense que una vez instaurada la regulación de la ausencia, surgieron 2 sistemas para regular esa figura. Cuando una persona se iba ya no aparecía. Esos 2 sistemas son el sistema francés, que estaba regulado en el Código de Napoleón de 1804, del que ya hicimos referencia en pasada oportunidad, cuando hablamos de los planes del derecho civil, ¿verdad? Y el sistema alemán, que tenía como base el Código Alemán de 1900. Adviertan pues, se creó con las cruzadas, con el transcurso no de los años, de los siglos, surgió el sistema francés en 1804 y el sistema alemán en 1900. Fíjense que los 2 sistemas eran muy parecidos. Trataban la ausencia señalando que la misma estaba configurada por 3 etapas, que son las que les he señalado aquí, 331, 332 y 333. La primera etapa era la presunción de la ausencia, luego la posesión provisoria y finalmente la posesión definitiva. ¿A qué se referían estas etapas? Por ejemplo, una persona desaparecía. Entonces los familiares denunciaban ese hecho, ¿verdad? El señor fulano no aparece. Entonces se presumía que estaba ausente y se señalaba un lapso para esperar que apareciera. Si no aparecía, los bienes de la persona que estaba desaparecida se le entregaban provisoriamente a la familia. Esa era la posesión provisoria.
Si pasaba otro lapso, si pasaban los años que establecía la legislación, entonces ya se les consideraba herederos y se otorgaba la posesión definitiva. Repito, tanto el sistema francés como el sistema alemán reconocían y regulaban estas tres etapas. Pero entonces, ¿qué diferencia había? Fíjense que la diferencia era el tiempo. Por ejemplo, los franceses establecían entre cada etapa un periodo prolongadísimo, ¿verdad? Que era, en un momento dado era de 25 años. Entre la presunción de ausencia y la posesión provisoria debían pasar 25 años. Y entre la posesión provisoria y la posesión definitiva, otros 25 años. Es decir, a las personas, en el caso de los franceses, se les declaraba muertas a los 50 años de que habían desaparecido. Probablemente ya los propios familiares habían muerto, ¿eh? Mientras que, tal y como les puse aquí en el numeral 4, el sistema alemán tenía una peculiaridad. Era relativamente breve. Las tres etapas se agotaban en 10 años. Entre la presunción de ausencia y la posesión provisoria, mediaban 5 años. Y entre la posesión provisoria y la posesión definitiva, otros 5 años. Es decir, el trámite era de 10 años, mientras que el otro era de 50. Fíjense que en nuestro código está regulada la figura de la ausencia y yo les pido que la consulten, por favor. Vamos a leer los artículos que corresponden. La ausencia está regulada a partir del artículo 42. Por favor, abran su código. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Fíjense que, en mi opinión, que es una opinión casi generalizada, pero hay algunos que utilizan otras denominaciones para referirse a las clases de ausencia. En mi particular opinión, que es una opinión compartida por muchas personas, hay tres clases de ausencia. La ausencia material, la ausencia propiamente dicha y la ausencia calificada. Veamos qué es la ausencia material. El artículo 42 está dividido en dos párrafos, pero el primer párrafo, que son 2 renglones, se refiere a la ausencia material. Leámoslo. Dice: es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Yo me permito sugerirles que con una flechita marquen el primer párrafo y pongan ausencia material. Repito, la ausencia material se produce cuando es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. En el caso de la ausencia material, sabemos que la persona está viva, está en otro país. Entonces, ¿para qué lo vamos a declarar ausente? Pues es para nombrarle un defensor judicial. Fíjense que hay un artículo constitucional que ustedes van a leer prontamente, que establece que nadie puede ser condenado sin antes ser citado, oído y vencido en juicio. Imagínense que una persona se va del país, ¿verdad? Y piensan demandarlo. Pero si no está en el país, no se puede cumplir con este presupuesto constitucional. No lo pueden citar, ni lo pueden oír para que se defienda. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es lo que se relaciona en el artículo 43. Leamos el artículo 43. Dice el artículo 43, declaración de ausencia para la representación en juicio. Toda persona que tenga derechos que ejercitar u obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella, deberá dejar mandatario legalmente constituido con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante, y si no lo hiciere, se le declarará ausente
a petición de parte. ¿Qué es un mandante y un mandatario? Fíjense que ya van a estudiar ustedes eso en su oportunidad cuando estudien contratos. Hay un contrato que se llama contrato de mandato. El mandato consiste en que una persona le confiere, le otorga su representación a otra para que participe de su nombre en un acto, en una diligencia judicial. Quien otorga su representación se llama mandante y quien la ejerce se llama mandatario. Y se los estoy señalando en términos muy generales. Les pongo un ejemplo. Imagínense ustedes que hay un gerente de una sociedad anónima muy exitosa, ¿verdad? Porque se dedica a diversos negocios. Entonces el gerente, todos los gerentes son personas muy ocupadas, ¿verdad? Entonces el gerente ha sido citado a la torre de tribunales para el próximo lunes a las 10 de la mañana y va a concurrir, ¿verdad? Pero a las 10 de la mañana tienes que estar en El Salvador firmando un contrato en donde la empresa, o quiero decir la sociedad va a ganar muchos millones. Entonces las personas no pueden estar en dos partes a la vez, que solo Dios es omnipresente y está en todas partes, dicen las concepciones religiosas, pero los seres humanos no. Pero eso ¿cómo se resuelve? A través del contrato de mandato. Este gerente llama a su abogado y le dice, mira, fíjate que yo tengo que estar en una diligencia el lunes en la torre de tribunales a las 10, pero también tenía que estar a las 10 en El Salvador. Entonces tú me vas a representar y vamos a otorgar el contrato de mandato. El gerente es el mandante y el abogado es el mandatario. Entonces, eso es lo que dice en el artículo 43. Toda persona que tenga derechos que ejercitar u obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella, deberá dejar mandatario legalmente constituido con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante, y si no lo hiciere, se le declarará ausente a petición de parte. Es decir, si una persona se va del país y no deja un representante, lo declaran ausente, para el efecto de nombrarle un defensor judicial, como dicen estos artículos. Dice el artículo 44, la declaratoria anterior, es decir, la de ausente, tendrá como único objeto nombrar defensor judicial al ausente para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Vean un detalle especial en la ausencia material. La persona que está fuera de su domicilio está viva. Se fue por alguna razón en particular y a efecto de que no se quede sin defensa si lo van a demandar, se le declara ausente y se le nombra un defensor judicial. Ha sido muy común que por alguna circunstancia política las personas tengan que irse, ¿verdad? De pronto. Fíjense que el código data de hace 60 años y se emitió en la época de Peralta Zurdia, que fue un jefe de gobierno, no fue presidente. Él depuso a un presidente que había sido electo, que era Miguel Ydígoras Fuentes. Y durante el periodo en que él ejerció el poder, me refiero a Peralta Zurdia, se inició el conflicto armado interno. Entonces, realmente había violencia por parte del Estado para quienes se oponían a las políticas del jefe de Estado, ¿verdad? Entonces, para que no les pasara nada, para preservar la vida, se iban. Entonces, pero se sabía que se iban a México, que se iban a Costa Rica, ¿verdad? Entonces, estaban vivos. En el caso de la ausencia material, la persona a la que se le declara ausente está viva. Pero veamos el segundo párrafo del artículo 42, que por favor también señálenlo con una flechita. Esa es la ausencia propiamente dicha. Dice el segundo párrafo, por favor leámoslo, dice, se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Adviertan la diferencia entre las dos clases de ausencia. En la ausencia material sabemos que la persona está viva, ¿verdad? En la ausencia propiamente dicha,
había el 50% de posibilidades de que estuviera viva y el 50% de posibilidades de que estuviera muerta, pues, ¿verdad? Porque, repito, este texto fue emitido en una época en que había una violencia extrema, bueno, ahora también, ¿verdad? Pero en esa época era algo salvaje, ¿verdad? Porque eran las propias autoridades las que incurrían en muchas situaciones de estas. Entonces, en este caso, lo que se pretende al declarar la ausencia es que se nombre un guardador, porque si la persona que desapareció tiene bienes, ¿qué van a pasar con esos bienes? ¿No? O tiene negocios que administrar, entonces se nombra un guardador para que preserve esos negocios tal y como lo dice el artículo 49. La ausencia declarada judicialmente, concluido el procedimiento respectivo y hecho el nombramiento definitivo del guardador, la persona designada entre las que menciona el artículo que precede, recibirá los bienes llenando los requisitos legales y asumirá la representación del ausente. Entonces, ese es el efecto de la ausencia propiamente dicha, tutelar el patrimonio de quien está desaparecido y que probablemente pueda estar muerto. Y finalmente está la ausencia calificada. Fíjense que la ausencia calificada también es muy peculiar. Está regulada en el artículo 64. Leámoslo, por favor. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Dice el artículo 64 que podrá declararse la muerte presunta de la persona que desapareciere durante una guerra en que haya tomado parte, de la persona que se hubiera encontrado a bordo de un buque náufrago o al verificarse un accidente de aviación, o bien de la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiera desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación o siniestro. Entonces, repito, adviertan la diferencia entre las tres clases de ausencia. La ausencia material, que está regulada en el primer párrafo del artículo 42, no duda de la existencia de la persona. La persona está viva, pero no está en el país y no dejó un mandatario debidamente designado para que participe en su nombre. Entonces el objeto es declararlo ausente para que se nombre un representante legal. En el caso de la ausencia propiamente dicha, aquí sí hay problema, ¿verdad? Porque hay un porcentaje, el 50%, que indica que la persona puede estar muerta y otro 50% guarda la esperanza de que esté viva. Entonces la ausencia o la declaración de ausencia se produce para designar a alguien que tutele su patrimonio, un guardador, ¿verdad? Y en la ausencia calificada, una persona desaparece en circunstancias mortales muy significadas. Desaparece en una guerra, desaparece en un naufragio, desaparece en un accidente de aviación o en un siniestro, ¿verdad? Un incendio, un terremoto. En la ausencia calificada hay más posibilidades de muerte que posibilidades de vida. Por supuesto, la ausencia no es indefinida, ¿verdad? Las personas declaradas ausentes, luego de transcurrido cierto tiempo, son consideradas muertas. Vean por favor el artículo 63. Ya lo tienen a la vista. Sí, licenciado. Dice, Sí, licenciado. muerte presunta y posesión de los herederos. Transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de éste, y en tal caso podrán sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Este es el caso específico del segundo párrafo del artículo 42, la ausencia propiamente dicha. Si no aparece en 5 años, se le considera muerto, ¿verdad? Y se inician los trámites de la sucesión para que
sus herederos testamentarios o legales puedan tomar posesión de la herencia. Pero vean el caso de la muerte presunta cuando la ausencia es calificada. Leamos el artículo 64, lo voy a leer, pero ténganlo a la vista. Dice el artículo 64, podrá asimismo declararse la muerte presunta, literal A, de la persona que desapareciere durante una guerra en que haya tomado parte o se hubiera encontrado en la zona de operaciones cuando haya transcurrido un año determinada la guerra sin que se tenga noticias de ella. En un lapso relativamente breve, un año, se declara la muerte presunta. Adviertan que en el caso precedente son 5 años. B, de la persona que se hubiera encontrado a bordo de un buque náufrago o al verificarse un accidente de aviación cuando haya transcurrido un año de su desaparición. Y C, de la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiera desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. Adviertan que en el literal C no se señala ningún lapso. No, las dos literales anteriores, la muerte presunta se declara al año, aquí no. Entonces el entendimiento que se ha hecho de este artículo es que hay que declararlo de inmediato, ¿verdad? Como lo que ocurrió en aquel siniestro suceso del Cambrai, ¿verdad? ¿Verdad? Que fue qué terrible. Entonces se declara que el ámbito de la desaparición es un camposanto. Y para concluir, deseo hablarles también de este supuesto del artículo 77. Fíjense que el artículo 77 dice lo siguiente. Matrimonio del cónyuge. Si el cónyuge de la persona declarada muerta contrae nuevo matrimonio, este será válido, aunque el ausente viva, a no ser que los cónyuges o uno de ellos conociera la circunstancia de estar vivo el ausente. En este caso, la acción de nulidad corresponde al ausente o al cónyuge que haya ignorado al casarse que aquel vivía. Esta acción prescribe a los 6 meses contados para el ausente desde la fecha en que tuvo conocimiento del nuevo matrimonio y para el cónyuge desde que supo la supervivencia del ausente. Fíjense que como les comenté... Licenciado, disculpe, ¿sí? ¿qué artículo está leyendo? El último que leo ahorita, donde dice el... Es el artículo 77, aquí está en la pantalla. Ah, gracias, Liz, perdón. Sí, dice matrimonio del cónyuge de la persona declarada muerta presunta, artículo 77. Entonces, les señalaba que durante el periodo del conflicto armado interno se produjo la desaparición de muchas personas, ¿verdad? Muchas personas que eran opositoras de los gobiernos que se dieron durante ese lapso, durante los 30 años que duró, desaparecían. Muchos se vincularon al movimiento guerrillero y no aparecieron, por lo que fueron declarados muertos en forma presunta, y en algunos casos la esposa contraía nuevas nupcias. Pero luego de que se firmaron los acuerdos de paz, aparecían las personas declaradas muertas. Yo conozco por lo menos 3 casos. Entonces, habían 2 matrimonios, ¿verdad? El matrimonio de la esposa con otra persona y el matrimonio con la persona que había sido declarada muerta en forma presunta. Entonces, ¿cuál de esos 2 matrimonios era el que prevalecía? Pues ya leímos lo que dice el artículo 77. Si el cónyuge de la persona declarada muerta presunta contrae nuevo matrimonio, este será válido. Es decir, el segundo matrimonio será válido, aunque el ausente viva, a no ser que los cónyuges o uno de ellos conociera que él estaba vivo, ¿verdad? La verdad es que los casos que yo conocí no pasó absolutamente nada, ¿verdad? Nadie pidió la nulidad. Con esto concluimos la exposición de esta noche y les transmito mis mejores deseos
porque tengan éxitos en las pruebas que dan inicio el lunes. La nuestra es la última, es la del 6 de marzo, y les solicito por favor que trabajen su cuestionario para que todo salga bien. Que tengan ustedes muy buena noche. Gracias. Gracias. Buenas noches.